Llega el buen tiempo y con el calor también los mosquitos, que no solo nos afectan a nosotros, sino también a los perros. Por eso Forum Bayer nos recuerda la importancia de prevenir la leishmaniosis canina. Estamos con David Jolín, él es veterinario y es uno de los profesionales que sigue muy de cerca toda esta campaña de Forum Bayer, que está concienciando sobre una enfermedad que es importante tenerla muy en cuenta, ¿no? La leishmaniosis. Sí, es bastante importante, más aquí en Cataluña, bueno, en España, porque ahora ya incluso se está dando en el norte de España. Es una enfermedad que afecta prácticamente al 15% de los perros de cualquier edad, aunque estadísticamente cuando son adultos tienen más posibilidades, pero es una cuestión estadística solo. Puede picar un cachorro, de hecho ya estamos encontrando cachorros de meses ya con esta enfermedad, que es una enfermedad, la transmite un insecto llamado Phlebotomus. No se puede transmitir directamente entre dos animales, ni del animal a la persona, sino a través del mosquito. Es muy importante este matiz porque, bueno, mucha gente es lo primero que te pregunta. Tengo un perro enfermo, ¿qué tengo que hacer? Porque me puede contagiar a mí, ¿no? Bueno, pues es a través de un mosquito, la probabilidad de que tu perro te infecte a ti es básicamente imposible. Pero... Sí, porque diríamos que es una enfermedad de perros, de animales, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? No, es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que afecta a personas y animales. Lo que pasa es que en las personas es más difícil de cogerla, tienes que estar inmunodeprimido. Por ejemplo, es una enfermedad importantísima en África, sobre todo porque ahí hay problemas de salubridad, son personas más inmunodeprimidas por toda su alimentación y eso. Pero es una zoonosis. No, por suerte no se da mucho en España ni en Europa, pero hay casos. Hay casos en cuestión, personas inmunodeprimidas, tratamientos con quimio. Que está baja de defensas. Exacto, un tratamiento con quimio podría facilitar que cogieran leishmaniosis. Hemos de decir que entonces que es un mosquito, para que quede claro en casa, que pica al animal y que este animal contagiado puede pasarlo a otros animales quizá de la zona, del barrio. Exacto. El insecto, porque bien no es un mosquito, es un insecto muy parecido a un mosquito. El insecto, al picar un animal infectado, hay una transformación en el intestino del mosquito que al picar otro perro sano transmite la enfermedad. Si no hay esta previa transformación que dura alrededor de unos 7 días, no va a transmitir la enfermedad. Si no es a través del mosquito, no va a transmitir. Aunque cogiéramos sangre e hiciéramos una transfusión, no se transmitiría la enfermedad, porque la forma infectiva tiene que ser una muy concreta. Hemos de dejar muy claro que empieza ahora la época de calor y que es ahora cuando tenemos que preocuparnos por este problema. Sobre todo zonas rurales. Zonas rurales es importantísimo, en donde haya bosque, donde haya incluso un clima un poco húmedo pero también seco, tipo clima mediterráneo del sur de Tarragona, Ibiza, son las zonas más endémicas, pero ya os digo, como os he comentado, hemos encontrado ya casos en Orense, se han encontrado en el norte de España, entonces también en las ciudades, que es un mito el que en las ciudades no ocurre, cierto que ocurre muchísimo menos, pero algunos casos hay. Pasa, no está claro si son gente que vive en la ciudad y va al campo y se contagian ahí o se han contagiado en la ciudad. La cuestión es que perros de ciudad lo tienen. Nosotros somos una clínica en la ciudad y tenemos muchos casos y en algunos casos no está claro que haya sido fuera de la ciudad que se hayan contagiado. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que nos vamos de vacaciones a la playa, a la montaña o nos vamos un fin de semana fuera, nos llevamos al perro, cuidado, claro. Porque aunque la mayor parte del tiempo esté en ciudad, nada más que haga una salida fuera un poquito a una zona más rural, más boscosa, ahí lo puede coger. Hay dos tipos de leishmaniosis, ¿verdad? Bueno, la leishmaniosis cutánea y la visceral. Básicamente se diferencian porque la manifestación es una forma más dermatológica, pero puede afectar también a órganos internos, como son el riñón, básicamente, el hígado, problemas intestinales. Generalmente encontramos más la leishmania cutánea, Vemos estos perritos que tienen como manchas. Fíjate, por ejemplo, Chloe tiene esta descamación blanquecina en la trufa y en la nariz, en la punta de los oídos, luego tiene una hipertrofia de los ganglios, que es que están más aumentados de lo normal. En algunos casos afecta al sistema ocular, puede llegar a perder el ojo.
Pierden un poquito de pelo también, según qué zona. hay una pérdida, ¿ves? Toda la zona de la columna hay una pérdida de pelo y hay descamación blanquecina, furfurácea en todo el cuerpo, con cierto grado de picor en ocasiones. Eso te iba a preguntar, ¿sufren los animales al tener esto? Bueno, sí, claro, sufren como todas las enfermedades, pues es un decaimiento, son animales. En este caso, por ejemplo, Chloe en ocasiones tiene poliartritis, que es dolor reumatoide en las articulaciones, anda poco, está dolorida, claro, sufre. Creo que ha salido al mercado una nueva vacuna y que en muchos centros veterinarios ya se advierte de que quizá es una solución, pero podemos intentar evitar llegar hasta el extremo de tener que vacunar o empezar un tratamiento. Bueno, la vacuna es un método más, Esta enfermedad tiene una característica muy, muy importante, que es una enfermedad que, aunque sea infectiva, es una enfermedad que tiene un comportamiento muy parecido a lo que es una enfermedad autoinmune, que es que cuando el animal coge la enfermedad, no sabe reaccionar de una forma adecuada su sistema inmune celular, que es el primer mecanismo de defensa, las células que matan al organismo que entra, ese paso falla. Y entonces lo que no falla es su sistema de fabricar anticuerpos. Fabrica tantos anticuerpos, dicho de una forma así vulgar, fabrica tantos anticuerpos que es la misma fabricación de anticuerpos la que produce daños en el organismo importante. Por eso la vacuna no actúa como una vacuna típica, que lo que hace es generar anticuerpos. Esta vacuna lo que hace es intentar ayudar al sistema celular, a las células, al primer método de defensa, a reaccionar contra esta enfermedad. Con lo cual, nosotros advertimos que la vacuna es un método más, porque no es 100% efectiva, no protege al 100% los animales, pueden incluso estar vacunados y contraer la enfermedad. Por eso nosotros aconsejamos la vacuna, aconsejamos sobre todo, muy importante, la vía de transmisión, que es prevenir la picada del mosquito. ¿Cómo? Pues con productos que ahuyenten el mosquito, como por ejemplo, en el concreto, ya que estamos en el tema del Forum Bayer, las pipetas de Advantix, que se aplican una vez al mes, y eso intenta evitar que el mosquito transmita la enfermedad. Es decir, que hay maneras de poder evitar pues este disgusto al animal y que en muchos casos pues son los reyes de la casa y los vemos sufrir y nos preocupa muchísimo que estén pasándolo mal, ¿no? Y sabemos que la leishmaniosis es un tema casi de los más importantes a nivel veterinario con los perritos, ¿verdad? Yo creo que actualmente quizá es el tema infeccioso puntero que tenemos en el momento. ¿Los perros llegan a vivir muchos años con la enfermedad o no? Sí, viven años, pero hay que tener en cuenta que la calidad de vida disminuye. No todos van bien, algunos... Todo depende mucho de lo que estábamos hablando antes, de su sistema inmunitario celular, del mecanismo celular. Si tienen un buen mecanismo celular, pues tienen más posibilidades de vivir más años. Cuando el mecanismo celular falla, en ocasiones son animales que no podemos salvarlos a veces. No digo todos, pero en algunos casos se nos pueden morir. Pues David, muchísimas gracias por todos estos consejos que desde Forum Bayer nos llegan para intentar que tengamos perritos en casa sanos, que vivan muchos años y sobre todo, como tú decías, con calidad de vida, que no tengan que estar pasándolo mal porque les ha picado un mosquito, sobre todo en estas épocas. Hasta más o menos el mes de septiembre, octubre, ¿tenemos que tener cuidado? Sí, más o menos viene a ser la época desde abril hasta septiembre, octubre. Depende de la climatología, es que todos ya sabemos cuando hay mosquitos, ¿no? No es un mosquito, pero actúa más o menos como un mosquito, tiene un muy parecido. Muchísimas gracias por todos estos consejos. De nada, a ti.